De las entrañas de Telegram surgió la tierra de Volskanumis. En estas tierras de leyenda viven los numismáticos, expertos subasteros y mercaderes, los historianos, protectores de la pureza de la sangre y guardianes del conocimiento del antiguo y viejo Volskanumis. En el subsuelo, en Lingualia, viven las filólogas, que dan voz a aquellos que ya no pueden hablar. Y por último, los podcastrianos, que con sus artefactos mágicos tratan de que todas las razas puedan divulgar su conocimiento. Este frágil equilibrio está sostenido por un gato. Perfecto. Bueno, pues bienvenidos de nuevo al Volskanumis, en este nuevo programa, en estas charlas que vamos haciendo, ¿no? En este caso, pues sería más bien una charla histórica, ¿vale? Ya sabéis que yo divido charlas históricas, charlas numismáticas. Esta sería una charla histórica, ¿vale? También un poco de videojuegos, ¿vale? De religión, pero bueno, vamos a llamarla histórica. Hoy volvemos a tener un invitado muy especial. Además, era una charla que tenía ganas de hacer porque me llamaba mucho la atención y bueno, y despierta mi curiosidad y yo sé que también despierta vuestra curiosidad. Nuestro invitado de hoy, que es Alex, ¿vale? Que lo tenéis ahí en pantalla, es el creador del canal grecorromano y Total War, un canal que va creciendo y además es muy importante. Y él no esconde sus creencias, ni tampoco lo que no soporta. Es uno de los creadores de contenido en materia de historia antigua que he conocido más polemistas, ¿de acuerdo? En cuanto a la historia. Es querido por unos y es rechazado por otros. Así que, bueno, vamos a conocer un poco el porqué de esto, ¿de acuerdo? Vamos a conocer un poco en profundidad a Alex, que yo sé que es una gran persona, es un tipo, es una persona muy buena, ¿vale? Y su trayectoria, lo que él nos quiere contar y cómo ha sido la trayectoria de Alex hasta acabar siendo un influencer de los videojuegos históricos de estrategia y un profundo amante de los autores clásicos. Así que bueno, bienvenido Alex, ya sabes que esta es tu casa. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que yo también quería venir contigo acá a tu espacio, a hablar un poco de estas cosas y bueno, a definir, ¿no? Algunos asuntos. Como bien planteas tú, es cierto que soy bastante polemista, tengo unas posturas bien marcadas respecto al análisis histórico y creo que es una muy buena oportunidad para matizar, ¿no? Para definir bien estos puntos. Vale, de acuerdo. Sí, sí, porque además yo tenía ganas también en privado, te lo comenté alguna vez, lo que pasa que nunca hubo oportunidad. Pero bueno, yo creo que de esta manera, pues también a las personas, la gente pues que igual pues se posiciona un poco más en contra, los que ya te conocen, te pueden conocer mucho más y pueden decir, oye, pues mira, pues, ¿sabes? Y lo entiendo un poco más, tal y cual. Pero bueno, vamos a empezar. Vale, pues ¿nos puedes hablar un poco de tus orígenes, Alex? Sí, bueno, básicamente y en pocas palabras, yo soy chileno, pero crecí en Venezuela y básicamente también a raíz de unos eventos familiares, yo tuve cercanía con temas históricos de muy temprano, pero con una historia bastante particular. Ujú. Y, y digamos que precisamente allí en esa tierna infancia fue cuando empecé a indagar, bueno, habían libros en la casa eh, donde habían básicamente fotografías de Egipto, fotografías del Partenón de Atenas. Claro, no eran libros históricos porque eran libros religiosos. Mi madre, mis hermanas son testigos de Jehová, entonces tenían ese tipo de literatura. Luego, la otra parte de la familia, el abuelo materno y mis tíos tenían otro tipo de libros, más de tipo enciclopédico, y allí básicamente era como mi contacto con historia de verdad y no con historia amañada como tiene esta secta, ¿no? En cuestión. O sea, Entonces, perdona que te interrumpa, digamos que tu entorno más cercano, que era tu madre y tu familia más directa, pertenecían a los testigos de Jehová, pero luego tus tíos no, ¿no?
Y tenían otro tipo de... exactamente. Vale, vale, de acuerdo. Sí, mi familia materna, mis abuelos, que la tierra sea leve, ellos justamente eran católicos, ¿vale? Entonces, digamos que eran personas normales que no tenían un sesgo doctrinario tan marcado, porque la mayoría de los católicos son así, no tienen un sesgo tan tal. Tienen sus sesgos en algunos puntos particulares, pero las personas normales, comunes y corrientes no piensan estas cosas, ¿no? Y mis tíos, tengo tíos diversos, pero bueno, hay un tío en particular que tenía una amplia biblioteca de enciclopedias y demás. Y me costaba que a veces me prestara los libros y tal, porque me gustaba, aparte de dibujar lo que allí había. Pero cuando finalmente me los prestaba, empezaba a indagar y a conocer a los etruscos, a los egipcios, pero desde un punto de vista histórico, a diferencia de lo que aparecía, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento básicamente es una colección de enemigos de Israel y cómo los israelitas o los hebreos los odian profundamente y quieren verlo fuera de la Vale, existencia, o sea básicamente. que digamos que tu interés por la historia empieza gracias a un poco por ti mismo, porque tú eres una persona que te interesa la historia, básicamente. Hay gente que sí, que le interesa y gente que no. A ti te interesa. Y además tienes un tío que tiene bibliografía pues más interesante que la que tienes en tu casa y gracias a eso pues también te vas aficionando mucho más. Y ya desde pequeñito, ¿tú ibas rechazando el tema del cristianismo o eras también bastante practicante, creyente con el tema este? Eras muy devoto. No, yo, o sea, como yo, lo que pasa es que yo empecé muy niño a leer. Yo comencé a leer por ahí a mis 4 o 5 años, básicamente. Ya tenía nociones de lectura y de dibujo y demás. O sea, eso siempre fueron mis intereses, el tema de la lectura y la escritura y el dibujo. A mí me llamaba mucho la atención el apartado histórico que hay en torno a las figuras bíblicas, porque todo esto se desarrolla en el mundo antiguo, Ujú. pero me aburría profundamente todo el tema religioso. No obstante, yo lo hacía porque cuando tú eres hijo de una madre que pertenece a esta secta, básicamente el ambiente social en el que te mueves es la secta misma. Y entonces hay cosas allí que te entretienen o que te aburren más o menos, ¿no? Entonces, eh, una cosa que ocurre a los que crecemos en ese contexto en particular es que se endiosan o se elevan por encima de todo a ciertos hombres, que son los ancianos o son los que dirigen la religión, y entonces uno tiende como que a prestar más atención cuando aparecen algunos de ellos. Además son personas bastante cercanas y uno, bueno, comparte bastante con ellos, entonces podía ser más entretenido quizás andar con ellos en temas religiosos, mientras que quizás era más aburrido, vamos, algún otro aspecto de la misma religión. Particularmente, una costumbre que tienen los testigos de Jehová es que leen su Biblia. Hago mucho énfasis en su Biblia porque su Biblia tiene unas particularidades respecto a otras Biblias. Sí. Sí, la leen de forma diaria, o sea, se espera que todos la lean a diario y que la lean completa, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí los salmos y los proverbios y Eclesiastés era un coñazo que no te imaginas, o sea, eso era aburridísimo para mí, pero la parte de los jueces, de Josué, las crónicas o los reyes, eran la parte que me entretenía más porque, claro, ahí te habla de carros de guerra, te habla de las armaduras, te habla de otra civilización, de otras culturas, te mencionan, bueno, cosas que, insisto, está todo sesgado, porque todos son enemigos de Israel, pero hay un sustrato allí que me llamaba la atención y eso es lo que yo quería profundizar Sí, después. además también, esto, bueno, lo dijo Axel Portillo y es así, ¿no? Que en estos libros clásicos, en estos libros, aunque sea la Biblia, siempre se pueden sacar cosas positivas entre líneas. Es decir, se puede saber cómo era, yo qué sé, pues la espada, cómo era tal, cómo hacían para ir a no sé dónde. O sea, se puede ver entre líneas ciertos comportamientos, ¿vale? Que igual hay muchas cosas que puedan ser ficción, pero hay cosas que podían ser ciertas. Ya no hablo tanto de la historia o de tal, sino de actitudes, de costumbres, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, un ejemplo muy pequeño y muy puntual es que, por ejemplo, nosotros por temas históricos podemos entender, podemos ver o podemos manejarnos en la hipótesis de que David nunca existió, porque hay gente que aún sostiene que sí,
Pero bueno, la doctora Ana Vázquez Joyce dice que no existió ni David ni Salomón. Pero bueno, manejando ese tema, David y Salomón no existen, pero te habla de cómo los hebreos tienen conflictos con los filisteos, y cuando te describe a Goliat, te describe un guerrero egeo, ¿no? Entonces, claro, nosotros sabemos que los filisteos están relacionados con los PLC, pueblos del mar. Entonces, Sí. posible origen el egeo. Entonces, claro, ahí digamos que hay una pincelada de realidad en medio de todo el mito, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, bueno, pues tenemos aquí este rechazo, ¿no? Y mientras tanto, mientras tú, Oh, el a rechazo ti te, no. perdón. Sí. Mientras tú, no, rechazo no había aún. Mientras tú Mm. paseabas con los ancianos, porque eso te gustaba, porque te contarían historias y te contarían cosas así más chulas, y el estudio en sí de la Biblia, pues te aburría la parte más dogmática y la parte más de tal. Claro, tú mientras tanto ibas conociendo, aparte de estas cosas históricas que te gustaban, también lo de tus tíos, mientras iba pasando todo esto. Sí, efectivamente, habían esas dos facetas. Por lo general en la casa con mi madre y con mis hermanas no tenía gran contacto con temas históricos, salvo en estos libros en particular. Y cuando iba a la casa de mis abuelos maternos, ahí sí tenían la biblioteca de mi tío y demás. Y yo manejaba unos cuadernos que todavía existen, de hecho, donde hacía anotaciones. O sea, por Mm, ejemplo, no sé, decían, después de que Ops venía Kefren y Miserino, o sea, los reyes, tal. Yo eso lo anotaba, ponía las fechas. Y otra cosa que también es importante mencionar en esto es que mi interés por la historia tuvo como etapas, porque mientras a mí me interesaba la historia, más me interesaba la biología, la entomología, o sea, que yo tenía ahí otros intereses, pero la historia siempre estuvo de base. Y digamos que descubro que me manejo mejor que otros, o mejor que la mayoría en temas históricos, es cuando ya hago la transición de la primaria a secundaria. O sea, allí básicamente en el colegio, básicamente estaba en clases y la profesora hacía preguntas y básicamente yo era el único que respondía. O sea, el resto estaban así ujú, como guindadísimos, ujú, y yo entendía de periodos históricos, entendía de, bueno, diferentes transiciones que tuvo la humanidad hasta nuestra época, y ahí fue donde digamos que me Ah, no, deslumbró por tú completo. ya sabías, o sea, tú ya sabías que te gustaba porque tal, pero ahí ya descubriste que además eras bueno en todo esto, en el tema de la historia. Quizás bueno es una palabra corta, porque yo, o sea, imagínate que éramos como 30 en un aula de clase y yo era el único que podía manejar una conversación en público delante de todo el mundo con la profesora. O sea, yo sentía allí que yo era el mejor en eso, ¿eh? Vale. Y eso también tiene mucho que ver con lo que ocurría con el tema que te comentaba antes de los ancianos, porque como yo tengo buena memoria, y aparte de tener buena memoria, o sea, siempre he tenido facilidad a la hora de expresarme. Entonces, se puede decir que ellos también, de alguna manera, me inflaban el ego, ¿sabes? Los ancianos estos como que, qué bueno, mira, qué potencial tienes y tal y cual. Entonces, digamos que eso es un recurrente, ¿no? El sentirme bueno en algo Claro, es claro, como un acicate para darle más. claro. Bueno, y entonces, ¿cuándo sucede ya esa transición que tú, pues, decides que no quieres, o sea, vamos, cuándo empieza ese rechazo a todo esto? Bueno, ese rechazo se puede decir que fue bastante en larva. O sea, pasaron muchos eventos en la infancia y en la adolescencia ¿Vale? que fueron como que preparando el camino para eso. Por ejemplo, mi madre es una excelente persona, pero está adoctrinada por la secta. Para ella todos los que son dioses de otras culturas son demonios. Ujú, Entonces, por ejemplo, si ella ve un libro así como este y ve que tiene nombres de dioses, para ella esto está muy mal y tiene que ser quemado, o sea, directamente. Y bueno, pasé por periodos en los que me destruía cosas que tenía información que yo iba recopilando, que iba investigando. Conforme investigo otras épocas de la historia, me doy cuenta que existe la Inquisición, que existe la quema de Giordano Bruno. Entonces yo notaba patrones, ¿no? Notaba patrones. De hecho, yo bromeaba con un amigo, yo decía que mi madre era la Inquisición en casa, a ese nivel, sí, ¿no? sí, 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 Porque sí.
No podía desarrollar las cosas que me gustaba como me gustaba porque siempre estaba el riesgo de que efectivamente cogiera y destruyera material porque lo consideraba impío, demoníaco, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que una parte de mí quería o quizás veía que había algo bueno en el tema religioso y había otra parte de mí que lo rechazaba profundamente. Entonces, digamos que me manejé un tiempo por esa dualidad. Un momento en concreto en el que se impone un poco más la parte de querer hacer mejor las cosas desde el punto de vista religioso, y ahí en lugar de salirme de la religión, lo que hice fue meterme más, ¿no? O sea, me bauticé y tal, y bueno, bautismo se hace cuando tú ya eres grande y ya tienes, no lo hacen de bebé como en el catolicismo. Y bueno, en ese momento, cuando yo hago aquello, no me acuerdo exactamente la fecha, creo que fue por ahí por 2010, si no me equivoco, agosto de 2010, si no me equivoco, y dice, no, esta fecha es importante, nunca la van a olvidar, ya la olvidé ya. La cosa es que cuando yo doy ese paso y me bautizo, me empiezan a tomar en cuenta para muchas cosas, me empiezan a decir, bueno, dirige un grupo, haz discurso aquí, discurso allá, en la misma comunidad, ¿no? Pero eso gradualmente coincide con mi llegada a la universidad, que es por ahí en torno a 2011. Entonces, empecé a notar cómo a los que no iban a la universidad o a los que directamente decían que rechazaban ir a la universidad, les daban más privilegios, y al que no había ido a la universidad, pues, o sea, al que iba a la universidad, se los quitaban, ¿no? No le daban más predominio, más oportunidades. Entonces, cuando yo particularmente preguntaba por este punto con los mismos ancianos que me conocían desde niño, ellos me decían, no, pero es que ahora lo estamos manejando de esta manera, si tú quieres tener un grupo, sal a todos los grupos de predicación y cuando falte alguien, entonces ahí tomas tú, y yo, ¿cómo es esto? O sea, y yo, eh, esto es muy, muy fuerte para quizás algunas personas, pero quizás puedo ser un poco despectivo, pero es que yo veía a muchos de los que dirigían como lerdos, ignorantes, ¿ves? Como no sabían expresarse. Entonces yo me comparaba, pues, o sea, como estos sí le dan y a mí qué tal no me dan. Entonces eso me generaba también una serie de tensiones o sea, que yo tenía que aguantar básicamente. O sea, yo seguía asistiendo, pero aguantaba estar allí como en un segundo nivel. Y claro, a la vez que yo voy analizando eso, me doy cuenta que cada vez más son las revistas que salen, que aparece el ejemplo, no sé, físico-químico, fulano de tal dejó su carrera universitaria prestigiosa para dedicarse más al reino, ¿no? Lo entiendo. O sea, que digamos que ir a la universidad era como una muestra de soberbia. Y de soberbia, o sea, ellos querían que la gente entendiera que es una soberbia y que tienes que ser humilde y dedicarte exclusivamente a la actividad pastoral, ¿no? De alguna manera. Ellos tienen un concepto bastante negativo de la universidad. Ellos no prohíben ir a la universidad, pero no te lo dicen directamente, pero indirectamente, mediante un mensaje sutil, gradual y permanente, te están haciendo ver que los mejores ejemplos o los buenos testigos son aquellos que dejan de ir a la universidad o que dejan sus carreras prestigiosas y que se dedican más a lo religioso. O sea, no te lo dicen de plano, no te dicen no vayas, pero en las revistas te ponen como ejemplos buenos a todos, en las revistas y en todo te ponen ejemplos buenos a aquellos que dejaron de hacer estas cosas. Vale, Manejan el entiendo. concepto de la humildad, efectivamente, como tú dijiste, manejan otro concepto que es el ojo sencillo. El ojo sencillo es que, por ejemplo, si yo tengo, no sé, eh, qué sé yo, esta taza y me sirve, ¿para qué me voy a comprar una más grande, mejor o de mejor Ah, calidad vale, y vale, más entiendo. bonita? O sea, que no tiene que ser como austero, como humilde, Frugal, ¿no? frugal, ¿no? Una vida frugal, ¿no? Más que frugal, o sea, hay que ser como prácticamente como los locos estos que se iban a los monasterios aislados en época del Imperio Romano, casi así para ser bueno, ¿no? Vale. Entonces, por otro lado, en esa época en que yo estaba empezando a ir a la universidad, yo había empezado ya a leer filosofía griega. Yo me estaba leyendo ya a Platón, me estaba leyendo a Aristóteles. Pero todo esto, de alguna manera, a escondidas, ¿los tenías los libros a escondidas o podías tenerlos allí tranquilamente? Porque, claro, En dices que... digital. Ah, en digital, ah, vale, vale, En vale. digital. Y también Vale. porque en ese momento yo estaba ya cruzando el umbral a la mayoría de edad,
Y bueno, básicamente mi madre ya no se metía tanto en las cosas como se metía antes. Y bueno, y en la computadora no tenía manera de meterse, o sea, no conoce, no sabe. Y yo tenía ahí mi montón de cosas paganas, y más que paganas, incluso a saco, y iba leyendo, iba investigando, iba profundizando todos estos temas y completamente sin problemas. Ya cuando tenía Vale. PC, ¿no? Bueno, ahí fue que yo empecé a leer bueno, yo empecé a leer realmente a los griegos por 2006 más o menos, cuando un amigo me regala Heródoto Halicarnaso. Me lo regala, bueno, me lo pasa en PDF básicamente, que yo todavía era menor de edad en ese momento. Y a partir de ahí yo leí muchos historiadores, pero yo comencé a leer filosofía por ahí en torno a 2008 o 2009. Para 2011 ya tenía varias nociones de filosofía, de pensamiento griego, y yo me di cuenta temprano que muchas de las cosas que yo concebía como buenas o como malas, en base a mi crianza como testigo de Jehová, no tenían, no podían entrar en el análisis de los temas históricos porque esta gente pensaba diferente hace siglos o hace milenios. Entonces, Vale, entiendo. yo asumía una postura cuando analizaba, cuando leía estas cosas, de descristianizarme, o sea, dejar de pensar como un cristiano posmoderno para tratar de entender por qué esta gente pensaba como pensaba. Y entonces ahí empecé a sopesar los valores que se me enseñaban como buenos. Claro, porque si no haces eso, tú lo pasas todo por el filtro del cristianismo, ¿no? Todo lo que lees, ya, esto está mal, esto tal, tu mente hace pi, 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 ¿no? Imagino que será por eso, ¿no? Exactamente, sí, porque uno en esas instancias uno vive una especie de lucha interna entre lo que a uno le enseñan que está bien y lo que uno está tratando de hacer porque le gusta o porque le interesa. Y bueno, ahí yo como que yo trataba de apagar la parte cristiana para poder pensar como pensaba esta gente antigua, y ahí me fui dando cuenta de ciertas cosas, porque por ejemplo, yo me daba cuenta que en el concepto, en el mundo griego no existe el concepto de humildad, no existe el concepto de fe. El tema del servus, ¿no? El esclavo es negativo en el mundo grecorromano. Y entonces yo iba después al salón del reino y me decían, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Dios los exaltará. Entonces, así como que, o hay que ser como esclavo, y esas cosas a mí así como... Y de paso, como ya me estaban diciendo lo que te comentaba, de que me dejaban en segundo plano y que había que ser muy humilde, había que estar ahí dispuesto a todo. Entonces yo decía, pero... O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿No? Y empezó a surgir también ahí un profundo rechazo hacia la mentalidad hebrea, porque yo me daba cuenta que los hebreos odiaban a los egipcios, odiaban a los cananeos, odiaban a los asirios, y históricamente, arqueológicamente, ¿qué habían hecho los hebreos? Pues poca cosa, ¿no? 4 cerámicas mal pintadas, sin arte. Entonces yo decía, ¿por qué tenemos que buscar estas cosas como buenas, ejemplares y sobresalientes, si tenemos al mundo griego, al mundo, los filósofos, tenemos a las grandes civilizaciones? Y por otro lado también estaba el tema de que en el Nuevo Testamento tú no encuentras muchos textos contra la filosofía. O sea, dicen, cuídense de la filosofía, el vano engaño, el Sí, falso profeta. sí, de los escépticos, ¿no? Que, por ejemplo, en esto que no te gustaba nada, los proverbios y todo esto, ¿no? Que siempre decían, pues, que eso, que había que cuidarse de los escépticos que no tenían fe, que se reían de tu fe, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Claro, entonces a mí me empezó a dar profundo asco todo ese tema, Ujú. el tema de tener que ser humilde, el tema de tener que estar allí a la espera, ¿no? De que a uno le den un privilegio, que en realidad ellos se beneficiaban de lo que uno podía hacer, porque si tú, por ejemplo, hablas bien, eres elocuente, tú puedes llevar a más gente a la iglesia, que en definitiva es lo que ellos quieren. Pero Ujú. como ellos dejaban a uno de segundo lado, y además estaba toda esta idea de humildad y toda esta cosa, a mí eso me generó mucho rechazo, y había momentos en los que yo estaba allí, pero ya no quería estar. Incluso me acuerdo que ya al momento que yo me estaba a punto de salir, yo convertí a alguien. Y eso fue una locura. Sí. Madre mía, Y o sea, en serio, o sea, Alex ha convertido al cristianismo sí, era un rockero de ahí de mi zona. Él era muy rockero, muy tal. Vamos, imagínate ese arquetipo de persona. Y básicamente por las cosas que yo le enseñé, él dejó esa forma de vida y se metió en esa religión y se quedó ahí hasta el día de hoy.
Ostras. Entonces casi como que fue que un alma por un alma. Sí, bueno, sí, sí, él pagó, ¿no? Él pagó por ti. Pero, a ver, hay una cosa Ya porque, que sí, yo le decía a él, aprende lo que yo te estoy enseñando, que es lo teórico, pero no me imites a mí, porque yo cuestiono todo, yo investigo más. Inclusive yo le decía, mira, esto no tiene base histórica, mm, pero si queremos estar bien con esta deidad y con estas cosas, hay que creerlo, o al menos aparentar que lo creemos. O sea, yo le enseñaba ese tipo de pensamiento. Mi madre ya luego le decía, no, mira, si esto fue así, tal y cual. Pero él, desde un principio, estaba avisado de que algunas cosas no eran como ahí estaban. Sin embargo, él hizo su vida allí. Y yo ujú, al poquito tiempo me desligué y yo me desligo finalmente en 2012. En 2012 me desligo definitivamente. Y me desligo definitivamente por una pelirroja, básicamente, que me gustaba y que me dice, mira, vamos a salir. ¿Qué día salimos? El domingo. Y el domingo había reunión, bueno, reunión pelirroja, pelirroja. Eh, Eso fue como que ya lo último. Y ese ¿Por año qué, por qué, 2012, por qué, o sea, la chica, qué influía en que tú también te salieras de allí? Porque tú tenías que estar con alguien también de Testigos de sí, Jehová. Ah, vale, vale, vale. sí, habría que, sí, es que el testigo de Jehová no debería, en teoría, por lo que ellos les enseñan, no debería tener relaciones de ningún tipo con no cristianos, solamente para tratar de convertirlos o cosas netamente puntuales. Pero lo de las chicas es más que nada porque yo tenía todas esas ideas en mi cabeza, tenía todo ese rechazo ya hacia el cristianismo, pero yo no dejaba de asistir. ¿Ves? Vale. Yo seguía asistiendo y inclusive seguía de vez en cuando acompañando a mi madre a cosas religiosas. Y yo lo Ujú. hacía, la acompañaba y tal, pero yo no, o sea, lo hacía como de una forma formal, básicamente. No porque estuviera Vale, convencido ya. claro, claro, Entonces, claro. ya cuando salgo con esta chica, que ya me pone justamente un día para salir, el día que tocaba ir a hacer la reunión esta, ahí es cuando yo no voy a la reunión y mi madre, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste? Y yo, porque salí con tal. Entonces, así como que, se sorprendió. Y claro, ya a partir de ahí dejé de ir a todas, pues ya no fui más nunca. Vale, o sea, tú seguías, por supuesto, pues tú estabas con tu madre, tal, pero ya de alguna manera dejaste de practicar todo eso. Y eso, bueno, te quiero hacer dos preguntas ahora. Las consecuencias que tiene eso, si las tiene, porque tú te puedes salir así como así, o es más problema de desligarte mentalmente de todo eso, o también hay problemas a la hora de que te intentan convencer, reconvencer, no sé qué. No, yo me desligué muy rápido de todo eso porque ahí es donde tú notas ese profundo rechazo que yo tengo hacia todos los conceptos del cristianismo y de la Biblia en general y todos esos valores que te enseñan y toda esa forma de pensar y de actuar. O sea, Ujú. todo esa forma, esos caracteres y también esas vivencias de mi madre quemándome cosas, eso me hizo que yo radicalmente rechazara y no tuviera mayor problema. O sea, Claro, yo eso y la lectura, porque me imagino que el tema del, o sea, tú puedes ser pagano y convertirte al cristianismo puede ser en un flis. Te dicen, mira, Cristo, vale, pero para convertirte en pagano tienes que tener cierta cultura. O sea, no puedes decir, no, no, tienes que leer, tienes que informarte, tienes que desligarte de todo el pensamiento cristiano, tienes que tal, o sea, a ver, no cualquiera puede convertirse en pagano tampoco. O sea, tienes que tener también una trayectoria, haber leído mucho y haber tal, ¿no? Me imagino que eso también será así. Claro, y hay otra cosa importante que es que yo como en ese momento estaba empezando a ir a la universidad, yo me estaba relacionando con otras personas y con la gente de la congregación, yo no tenía ningún ligado como tal emotivo, o sea, a mí me daba igual si me hablaban o no me hablaban, ¿me Vale. entiendes? O sea, Mm, porque yo también sabía que allí realmente no hay amistades verdaderas en esa secta, ahí no hay amistades verdaderas, no hay compañeros verdaderos porque ellos van a estar contigo mientras tú estés. Pero si tú no estás allí, ahí ya te hacen la X. Y si te expulsan, peor todavía, porque te dejan de hablar, de saludar, de todo.
Vale. Sí, Respondiendo la pregunta, es como un destierro, ¿no? O sea, es un sí, destierro, un destierro literal. Literal. O sea, ¿y tú estás desterrado literalmente? no del todo, porque ahí es donde te explico, te quiero explicar Vale. esto, que tú me preguntabas por las consecuencias. Sí. Las consecuencias son variadas. Lo que pasa es que yo, digamos que me manejé muy bien, de tal manera que no pudieran expulsarme como tal. Te explico por qué. Cuando mi madre se da cuenta que yo ya no voy a ir nunca más y que no estoy yendo y que ando haciendo ya directamente cosas que ella desagradable como, o no le interesaba, no lo veía negativo, que era salir con chicas, estar pendiente de mis cosas grecorromanas, leer en voz alta, grabar algunos videos, porque en aquel entonces también grabé algunos videos en un canal que se perdió, escribir, o sea, ver cierto contenido documental también, eh, sin importar que ella pensara bien o mal de eso, y yo directamente ya rechazándola cuando quería meterse en mi vida, así, mira, no te metas, tal, estoy en mis asuntos, ponte los audífonos, me decía, ya, me los pongo, pero deja de joderme. Bueno. Cuando ella se da cuenta de todo eso, ella me traiciona. Ella lo que hace es buscar la manera de avisarle a los ancianos cuando yo estoy en la casa para que ellos vayan allí a hablar conmigo, sin que yo quiera hablar con ellos. Vale. ¿Eh? Entonces, básicamente, ellos lo que querían saber era si yo creía o no creía, si seguía creyendo o no seguía creyendo. Y entonces, yo básicamente, porque como esto es una secta norteamericana, ellos se rigen por muchas cosas de la mentalidad norteamericana. Y yo le digo, mira, yo tengo el derecho a no decir nada en contra y nada a favor. Ujú. Y entonces, si tú me preguntas si yo creo o no creo, yo no tengo por qué responderte si sí o si no, porque es mi asunto. Ah, vale, vale. Y Ujú. entonces, y justamente uno de los ancianos me dice, o sea que tú estás como el, de la enmienda esta. Y yo, sí, efectivamente. Y entonces ellos trataron de buscarme la manera de que yo dijera si sí o si no, si iba a volver a ir o no, y yo, nada, nada, nada. Y como estaban pesados ya, yo le dije, yo creo que no tendré que ir con un abogado, ¿no? Para que le explique entonces, de acuerdo a la Constitución, cuáles son mis deberes y mis derechos y cómo es el tema de la O sea, ley respecto. digamos que ellos no pueden decir, bueno, no nos ha contestado, pues esto es que no. O sea, no lo pueden saber. Claro, claro, claro. Tampoco lo pueden asumir, porque no No tienen lo cómo pueden asumir. justificar. Vale, Claro, vale, vale, vale. no, no pueden asumirlo y tampoco les interesa asumirlo de esa manera porque ellos tratan de ser conciliadores. Y entonces, si ellos no están ante la figura de un pecado grave, como le llaman, ellos no pueden tomar ninguna determinación. Entonces, y de paso, como yo los amenazo, yo les digo que tendría que recurrir entonces a un abogado para que le explique cuáles son mis derechos y mis deberes para con la ley y que nadie puede coaccionarme para decir algo a favor o en contra. Entonces ellos optan por lo sano y dicen, bueno, queremos que vuelvas y tal, pero nosotros tenemos que ir ya y se van. Vale, o sea que ahí fuiste frío, ¿no? Tú con frialdad, es decir, que no tenías ningún sentimiento hacia bueno, el sentimiento de conocerles, pero no más Nada, o allá, sea, y no, con sentimiento nada. nada sentimiento, o sea, frialdad absoluta, ¿no? Con ellos, vale, vale. Mm. Porque esa es una forma de violencia. Fíjate tú cuáles hubiesen sido las consecuencias de si yo hubiese, por ejemplo, cedido ante su pregunta, hubiese respondido de una forma polémica. Ellos hubiesen dicho ya, este pecado grave, apostasía, expulsado, hasta mi madre me deja de hablar. Sí, 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 sí. Entonces, Mm. esa es una forma de ejercer la fuerza, de violencia psicológica y además temas propiamente de secta, que te buscan joder de todas las maneras posibles. Entonces, yo estaba ahí delante de mis enemigos, básicamente, Ujú, ujú. y yo los Sí, traté sí, sí, como sí. tal. O Claro, sea, porque yo, tú podrías haber dicho, sí, sí, creo, pero me voy para otro, no, porque entonces te hubieran intentado otra vez, ¿no? O sea, claro, si hubieras mentido y hubieras dicho, no, no, sí, sí, sí que creo, porque me dejen en paz, ¿no? Pero claro, pero no. es que si yo digo que creo, entonces ellos dicen bueno, te esperamos tal, ¿me entiendes? Vale, vale, ya entiendo, entiendo. Pero yo no me gusta dar una expectativa de algo que no. O Vale, sea, vale. Claro, claro, claro. Sí, sí, o sí, no sí, sí. respondo nada, porque en ese momento era de acuerdo a mis intereses, o de plano le digo que no, ¿me entiendes? Pero si le decía que no, tenía un problema después familiar tremendo porque mi madre tal, mis hermanas, o sea, era una movida. Claro, claro, evidentemente, evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, pues vamos, vamos, menuda,
Menudas cosas nos estás contando, Alex, tan interesantes. Cualquier Eh, cosa, me sí, gustaría agregar algo. Cualquier cosa, sí. si la gente quiere saber más acerca de este tema, de esta secta y de las cosas que hace con las personas, el trato inhumano que le da a las personas y todas estas cosas, pueden ver canales como El Rincón de Emma, se escribe Emma con E2MA, que él fue testigo también y bueno, él recoge allí todo este tipo de cosas que le pasan a gente que opta por irse y todos esos métodos que tienen y esas contradicciones que utilizan para básicamente embaucar a las personas, meterlas allí y bueno, que sirvan a los intereses de un pequeño grupo norteamericanos que controlan el Ujú, tema. ujú, ujú. Bueno, entonces, vale, hemos hablado ya del tema este, ya tu rechazo ya es, ya es absoluto, ¿no? Con esa frialdad, ¿no? Con esa forma inteligente de abordar el asunto. Y entonces, bueno, empieza un periodo de tu vida en el que el paganismo está ya tan metido en ti o aún estás en ¿cómo se dice? Entre Pinto y Valdemoro, que se dice aquí. Yo creo que desde muy temprano yo tenía, incluso mientras estaba en la religión aquella, en la secta aquella de Testigos de Jehová, yo Mm, tenía la convicción de que había muchos más dioses que uno solo. Y siempre también tenía la idea de que de alguna forma las cosas que hicieron las grandes civilizaciones del mundo antiguo las hicieron porque estaban inspiradas por seres divinos que estaban por encima de ellos, ¿no? Y por su religión y su tradición. Entonces siempre me atraía eso, ujú. me traían esas figuras mitológicas y, y todas las implicaciones valóricas que tienen esas religiones antiguas en esos periodos de la historia en concreto. Entonces, digamos que en un principio, mientras yo todavía vivía con mi madre, no podía ejercer ningún tipo de acción pagana ritual como tal, aunque hice algunas, muy pocas, ¿no? Tipo libaciones, incienso, cosas así, Ujú, pero muy puntuales y no podía estar ella porque si estaba yo es un follón tremendo. Entonces, que ya cuando ya viví independientemente, ahí tengo ya mi pequeño altarcillo con imágenes de dioses que yo mismo las he hecho, ujú. básicamente, y el culto como tal consiste en incienso, libaciones de derramar vino, y también el tema poético, ¿no? Los himnos órficos, este tipo de cosas es lo que... Vale, porque tú, claro, cuando empezaste con esto, ¿ya tenías contacto con alguien que también era pagano o alguna asociación o sea, conocías, porque claro, para ponerte a practicar este tipo de cosas, no solo o sea, hay que leer, también digo yo que habrá que informarse un poco, saber cómo hacen en otros sitios, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo empezaste con el asunto? Bueno, yo encontré en aquel entonces, me acuerdo que tenía, creo que eran 23 años, si no me equivoco, y conocí a un español, precisamente, de la zona levantina, si no me equivoco, de España, por ahí, por Murcia, esa zona, Ujú, Murcia, ujú. Valencia, no tengo muy claro ahora mismo cuál es el lugar, porque también se ha mudado con el tiempo, Bueno, pero están pegadas una con otra, o sea mm, que Comunidad sí, Valenciana y Murcia están pegadas. voy cerca, ¿no? Bueno, Mm, empecé a tener contacto con él y bueno, con un español y con otros más y gente de otras partes del mundo a través de internet que valoraban este tipo de asuntos, el paganismo, ¿no? Pero había que distinguir, había que separar, eh, vamos, el trigo de la paja, como diría un buen cristiano, ¿no? Porque, por ujú. ejemplo, tienes por un lado a los Wicca, que es básicamente una especie de neopaganismo, come flor, vegano, eh, posmoderno, pacífico, No, ya o veo que eso sea, no, eso no. eso no. ¿Y por qué? Y Estos Wicca qué son? O sea, ¿adoran a los mismos dioses, pero o cómo va esto de los Wicca? ¿Qué particularidad tienen? mira, los Wiccas son una especie de neopaganismo inglés, con eso te digo todo ya, inglés, ¿no? Neopaganismo inglés de, por ahí creo que si no me equivoco, siglo XIX, de la época del el auge de todos de estos rollos esotéricos y Ah, demás en Inglaterra. la teosofía y todas estas cosas, ¿no? Tiene muchos elementos no de eso, pero de esa época, ¿sabes? Esa Vale, época vale, entiendo.
de esoterismo, ocultismo, y entonces ellos toman muchos elementos celtas, pero a la vez de tomar tantos elementos celtas, no tienen como un panteón muy bien definido, tienen el dios y la diosa, y por lo general la gente que está allí tiende a ser muy de una deidad o de otra, ¿no? Entonces siguen siendo monoteístas en el fondo, a mi modo de ver. Vale, entiendo. Y toda esa onda hippie, bueno, no sé, esa mentalidad posmoderna eh, tan blanda no me gustaba, no me gustaba para nada. Y por el hecho también de que todas las fuentes que ellos tienen son recientes. No tienen fuentes así como, bueno, yo tengo Hesiodo, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente entre esas comunidades de españoles, justamente estaba esta persona, Máximo, se hace llamar así por internet, y él justamente recurría a fuentes clásicas, fuentes antiguas. Y él me recomendó mucha bibliografía, porque yo era más de cosas arcaicas y alto imperiales, y él era más del mundo, bueno, él es más del mundo tardo antigüedad romana, de Libanio, Julianio, etcétera, etcétera. Y bueno, yo aprendí mucho con él, justamente con sus recomendaciones de libros. Él, por ejemplo, me recomendó leer a Filóstrato, La vida de Polonio de Tiana, que me encantó, entre otras cosas. Y, y me di cuenta de que, por ejemplo, en el contexto hispano prácticamente no hay mucho conocimiento del ámbito griego y del ámbito mediterráneo como tal, y que hay muchos mediterráneos españoles que yo considero que están cometiendo un gravísimo error y que están puro tonteando porque andan con el tema de la Satrú, del odinismo y tal, y ellos son españoles, o sea, ¿qué cojones? Tienen que estar Ah, vale, pendientes de con los... temas nórdicos, ¿no? Y todo esto, vale, vale. Mm. Sí, 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 sí. Exactamente. Exactamente. Y también hay otro grupo, porque esto es como es como un ecosistema con diferentes manadas que cada uno hace lo que cree, ¿no? Hay otros grupos que son ya radicales, de extrema derechísima, ¿no? Y más allá incluso, que también ven el paganismo, porque claro, tú recordarás que en el siglo XX hay ciertas tendencias que toman elementos neopaganos, pero en realidad eso lo que hacen es desvirtuar el paganismo mediterráneo como tal. Y claro, precisamente con Máximo, con muchas conversaciones muy profundas que he tenido con él a lo largo de los años, él siempre hace mucho énfasis en que el mundo mediterráneo y el mundo nórdico son realidades apartes y antagónicas. O sea que no hay que ver un pan indoeuropeísmo o este tipo de cosas extrañas, porque realmente el mundo romano, mediterráneo y griego es antagónico a la barbarie, y la barbarie, bueno, ¿qué más bárbaro que un vikingo, no? Entonces, precisamente, digamos que eso también me ayudó a mí a orientarme con respecto al mundo mediterráneo. Vale, o sea, Y descartar un poco todas esas cosas, ¿no? Porque también seguramente habrá mucha gente que está insatisfecha simplemente y lo hará por moda o por tal y luego lo dejará. O sea, también habrá mucha gente así. sí, hay mucha gente. He conocido a alguno que era, vamos, rollo nórdico tal, y después se metió a cristiano de alguna denominación, y después se puso con Tolkien, o sea, Y una bueno, locura. que está un poco perdida y no sabe bien Que va, dónde. Sí, va sí. por diferentes caminos. En cambio, yo Mm, siempre he tratado de ser lo más lineal posible, porque desde hace muchos años atrás yo me puse como norte el mundo mediterráneo, y todo lo que se agregue allí que no aporte hay que apartarlo. A ver, no te digo que si yo voy, por ejemplo, llegase a ir a la India, o llegase a ir a Japón, a un templo cinto, o llego a ir a una comunidad de estas asatru, de las que son serias, y adoran a los dioses, no te digo que no voy a participar, probablemente lo haría, porque como pagano, yo valoro todas las tradiciones neopaganas que hay, tengo mis reservas con la Wicca, como bien te explicaba antes, pero tradiciones neopaganas antiguas y que tienen fundamento en fuente, las respeto, y si puedo participo también. ujú. Pero eso no va a contradecir que yo tenga a los dioses del panteón helénico grecorromano en el pedestal. Lo demás se suma, Vale. se agrega, pero no se mezcla ni viene a suplantar esto o aquello o lo otro. Una cosa te digo también con respecto a esto, y es que en ese mundo neopagano hay también mucho desconocimiento, inclusive entre mucha gente que le gusta el mundo grecorromano, porque hace el mismo error que señalaba antes la Wicca. O sea, toman a un dios como que si fuera un dios patrono. Claro, eso se hacía en la antigüedad con ciudades.
O sea, una ciudad, una polis, tomé a una deidad como la principal, pero no descartaba lo demás. Entonces tú ves que hay Claro. gente que puro un dios y no los demás. Entonces, eso es un error. O sea, hay que ver a todos los dioses en su conjunto. De todo forma Ujú. parte de una misma cosmovisión. Vale, y entonces, cómo es el mundo visto por alguien que practica tu religión? Es decir, yo puedo ver el mundo visto por el cristianismo, ¿no? Como tú lo has visto anteriormente, tal. ¿Cómo ve el mundo, ¿no? ¿Cómo el cosmos está ordenado en base al paganismo? Bueno, con respecto a esto, hay muchas respuestas que se podrían dar y que diferentes personas podrían dar. Es como, por ejemplo, si tú le preguntas por el alma a un grupo de griegos y te va a salir Epicurio con un concepto, el estoico con otro, el platónico con otro diferente, Aristóteles, y así cada uno va a tener un punto de vista. Yo puedo hablar Ujú, por mí. Yo veo que los dioses son una realidad y los dioses son fuerzas imperecederas del universo y están detrás de todos los fenómenos naturales. Y también los humanos tenemos comunión con los dioses porque tenemos una parte divina en nuestro ser y por eso es que tenemos una inclinación por buscar algo espiritual. Inclusive los ateos y toda esta gente también tienen algo allí que, bueno, que ellos tratan de dormir y tal, pero eso siempre va a estar presente porque es algo inmemorial. ujú, Por otro lado, respecto para mí la historia es cíclica. O sea, para mí no es que la historia se repita, sino que son ciclos de auge de civilizaciones y decadencia de civilizaciones. Para mí, el auge de la civilización occidental, que ese es un término bastante complicado de definir y bastante peliagudo, para mí el auge del mundo occidental, como lo vemos hoy en día, es la ujú. civilización grecorromana. Claro, luego está la definición de Occidente como el Occidente cristiano, ¿no? Pero bueno, para mí eso es la decadencia del mundo grecorromano. O sea, para mí el Ujú. CENI de la civilización, el CENI del hombre mediterráneo ha sido el mundo grecorromano. Y todo lo que ha venido luego ha sido la decadencia de esto, ¿no? Desde la imposición del cristianismo hasta acá, para mí esto es todo decadencia. Es decir, digamos, desde Constantino, ¿no? Constantino, exceptuando ese paréntesis de Juliano el Apóstata, que fue bueno, pues alguien que intentó volver a las tradiciones antiguas, bueno, o a las tradiciones que se practicaban en ese momento, pero claro, el cristianismo pues tenía mucha fuerza. Ujú. Y ya pues a partir de allí, pues todo eso ya no lo es historia, por supuesto, pero para ti digamos que ya es decadencia todo eso, todo va para abajo hasta el Renacimiento. El Renacimiento, yo veo que, y eso también lo ven algunos historiadores italianos, hay varios renacimientos. O sea, la cultura europea o digamos esa cultura mediterránea, para decirlo de una forma mucho mejor y para evitar el término occidente, porque occidente está muy ligado al cristianismo, Ujú, esa cultura mediterránea tuvo auges, tuvo renacimientos varios, en los que brilló un poco esa luz de la antigüedad, pero otra vez se apagaba, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes a personalidades geniales del mundo renacentista, pero también tienes a gente despreciable y horrible como Savonarola, por ejemplo, ¿no? Que se dedicaba precisamente a quemar cuadros, a quemar arte, a quemar libros, porque él lo consideraba pecaminoso. ujú. Hay una cosa también con respecto a esto que menciono de que todo es una decadencia después. Básicamente, y eso también es un error que cometen algunos neopaganos, y es que tienen filiación política. Tienen filiación política Ah, y tratan de que las cosas también se encajen un poco con su visión pagana, y eso también es un error. Y es un error que los griegos actuales han sabido, los griegos actuales neopaganos, helenistas, ellos saben muy bien diferenciar. Ellos te ponen en imágenes, carteles que promocionan, te ponen la cruz cristiana tachada, te ponen diferentes símbolos de otras religiones tachados y te ponen diferentes símbolos políticos también tachados. O sea que vale. ningún partido, ninguna tendencia política moderna o posmoderna tiene algo que ver con el mundo antiguo politeísta. Y bueno, faltaría más, ¿no? Evidentemente. Sí, 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 Entonces, sí. son cosas que desde el punto de vista del helenismo se deben descartar. O Ujú, sea, no deberían ser parte central de la discusión.
por lo menos en mi caso, el tema político para mí siempre se trata de votar al menos malo desde mi punto de vista, pero eso ya es un tema personal, bueno, voto secreto X. Bueno, sí, Pero claro, hay que diferenciar entre tu vida normal que tienes que vivir en este mundo y tienes que sobrevivir y hacer lo que puedas y bueno, y tus creencias, evidentemente. claro, A exactamente. ver, está unido, a ver, en parte está unido, por supuesto. Por supuesto, tu Mm, vida no está, puede estar separada de tus creencias. Hay gente que cree que sí, pero no, no, pues no se puede, claro. claro. Em, entonces, vale, y has dicho Grecia, ¿no? Grecia, digamos que es el centro de, o sea, donde habrá más personas, las llamamos neopaganas, el neopaganismo o las llamamos paganas. Pero claro, Mira, sí, desde fuera, o sea, no está mal que se le llame pagano, no está mal que se ponga en un video un título de pagano, porque es algo que se entiende y que la mayoría puede entender y para divulgar puede estar muy bien. Pero desde dentro no se suele utilizar el término pagano como tal, porque pagano es un término peyorativo. O sea, pagano quiere decir que eres un campesino iletrado que no ha alcanzado la luz del Señor, básicamente. Eso es lo que quiere decir. sí, sí, En sí. cambio, en el mundo antiguo, en el mundo tardo antiguo, los que eran insultados con el término pagano se llamaban a sí mismos helenos. O sea, así fuera romano, así fuera un tío romano que hablaba latín y que no sabía griego, pero adoraba a los dioses romanos o grecorromanos, él se dominaba heleno porque para diferenciarse de ese mundo cristiano que estaba ganando terreno. Vale, entonces, En, ¿tú cómo te definirías? ¿Heleno? Yo me definiría como helenista, sí, pero Helenista. tampoco yo soy un fiel reflejo de los helenistas, ¿vale? Porque los helenistas, por ejemplo, en Grecia, porque además tienes que tomar en cuenta que las religiones antiguas son muy comunitarias, ¿vale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, no puedo hacer comunidad, no tengo comunidad para hacer Bueno, culto. convertiste a uno al cristianismo, o sea. Claro, pero es que el neopaganismo no es, o el neopaganismo o el Sí, helenismo nunca ha sido proselitista. O sea, no iba un griego a una aldea celta a decir, mira, tienes que creer aquí a Zeus, Salvador y Victoria. No, eso no llegaba, ocurría. conquistaba y bueno, Y y ya colocaba el está. templo encima del anterior, pero Mm, y se mm. sincretizaba, ¿no? Que eso es lo bonito que tiene el politismo antiguo. Pero en este contexto, ninguno de nosotros como individuo, y nadie debería hacerlo realmente desde de una óptica, digamos, ortodoxa, pagana o helénica, no Vale, debería entiendo. tratar de convertir a nadie. O sea, cada quien busca convencerse de lo que quiere, básicamente, y cada quien debería cuestionarse las cosas que da por sentadas o por ciertas o por bien definidas. Vale. Oye, y volviendo un poco a una cosa que te había preguntado antes, en el tema de la iniciación esto de la religión helena, bueno, lo puedo llamar así, religión helena. Sí, bueno, faltó agregar una cosita, perdona que te Sí. interrumpa. En Grecia hay grandes grupos de gente que practica el helenismo, que lo hacen en comunidad. Tú ves altares que hacen con piedras, ponen esculturas de los dioses bien pintadas, porque eso de colocar la escultura blanca, eso es de Snob, la escultura va pintada. Y bueno, hacen ofrendas de incienso, hacen ofrendas de panes, hacen también procesiones en algunos casos, ¿no? Hay una procesión muy vistosa que hacen en Atenas, que es la faloforía. Y Mm. básicamente van los hombres disfrazados de Satiro y las mujeres disfrazadas de Menade y paseando un gran falo por toda la calle. Y bueno, la gente así flipa en colores, ¿no? Cuando ve ese falo gigante. Y además es curioso porque, imagínate, Grecia, que es tan ortodoxa, pero Claro, bueno, porque el helenismo ya está registrado en Grecia como religión étnica griega. claro, Eh, claro, claro. hay que tomar en cuenta que en Grecia en los años 70 comenzó a revalorarse el tema helénico. Hay, de hecho, un señor que murió hace unos años, Blasis Racias, que él justamente fue uno de los impulsores digamos, neopaganismo griego o religión étnica, como dicen ellos. Bueno, en Italia también habrá bastante práctica de. Sí, en Italia, por ejemplo, tienes al movimiento tradicional romano, tienes a un movimiento también en el sur de Italia que se llama Lira. Bueno, en Grecia está el Consejo Supremo de Griegos Gentiles, que agrupa varios pequeños grupos de diferentes lugares de Grecia, y también está Labris, que Labris es el que hace esta procesión con el falo gigante y todo lo demás. Ujú, ujú, ujú. Vale. Hay un festival también que hacen abajo del Monte Olimpo,
que se llama Prometeia. Y básicamente tú ves a la gran mayoría vestidos así como griegos de la antigüedad, tocando lira, otros de hoplita, hacen recreación, comen comida griega antigua, Claro, recitan poesía. allí muchos recreadores serán practicantes, probablemente, ¿no? Sí, 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 efectivamente. sí. Mm. Y también tienes el caso de gente que hace música. Esta música es muy desconocida en habla hispana porque, claro, cantan en griego y se escucha en Grecia. Eh, hay grupos que han surgido con esta tendencia muy neopagana o neohelénica, como puede ser, por ejemplo, la Demonia Ninfe, que ese es más conocido porque se fueron a Inglaterra, hicieron música de otro tipo, pero hay otro que se quedó en Grecia y que está muy ligado a Prometeia y muy ligado a Labris, que es Cabeiros. Cabeiros, bueno, en griego, si lo escriben en griego, lo van a encontrar y música dedicada a los dioses. Vale, luego si acaso me lo pasas por Telegram y lo pondré en la descripción, ¿vale? Para que la gente lo sepa. Vale, entonces, bueno, algo que no te he preguntado. Tu día a día, como en esta religión, ¿cómo sería? Mira, yo soy más que ortodoxo ortopráctico. O sea, yo no ¿Mm? sigo sería correcto seguir un calendario, pero es que hay problemas con el calendario, porque habría que hacerlo de nuevo. O sea, el calendario que tenemos nosotros aquí en el hemisferio sur, porque yo como estoy en la zona austral del mundo, pues no aplica con el calendario que hay en Grecia. Entonces, eso ya es una primera limitante. Entonces, para mí un acto importante de mi manera de estar bien con los dioses es a través de mi canal de YouTube precisamente hablando del mundo antiguo, hablando de los valores del mundo antiguo, hablando de la fuente antigua. O sea, por eso es que también me lo tomo tan en serio, porque yo siento que dando a conocer eso, sin tener que hacer proselitismo, gente puede conocer esta visión de mundo, puede conocer estos personajes históricos y puede interesarse, ya bueno, ya queda parte de cada quien si quiere practicar alguna forma de Vale, paganismo como porque tal. contigo allí en Chile conoces personalmente a más gente que practica la religión helena. No, Sí, que te sientes un poco solo ahí también, ¿no? Porque eso también, de alguna manera, aunque esté internet, pero claro, o sea, estaría bien, ¿no? Que conocieras o yo qué sé, o que tu pareja se hiciera de la religión helena o cosas así, no sé. sí, lo que pasa es que, a ver, yo no tengo, digamos, muy fuerte esa necesidad de socializar, ¿sabes? O sea, no es algo que... Y aquí en Chile hay neopaganismo, pero es Wicca. Y con ellos Vale, ni vale, agua. entiendo, 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 Entonces, entiendo, eso. entiendo, sí, sí, sí. Que Oye, luego y tengo, sí, 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 luego dime, tengo dime. una amiga allá en España que le gusta el tema Wicca y también le gusta el tema egipcio. Bueno, ella se salva por el tema egipcio, pero al Wicca puro, nada. Vale, vale. Oye, y nada, lo que te he dicho antes, que para empezar a practicar esta religión, no puedo decir, oye, mira, me hago pagano. No, no, porque Mm. entonces te vas a los Wicca, ¿no? Y ya está. Y que te digan cuatro cosas. Eh, Tienes que leer mucho, tienes que investigar, también tienes que tener cierto escepticismo hacia otras religiones. O sea, tienes que tener tus dudas. O sea, no cualquiera le pueden ir mañana y decir, oye, mira, pues, o ver esta charla y de repente no. O sea, es un proceso que en tu caso ha sido también largo, a pesar de esas dudas con el cristianismo que tenías inicialmente, pero ha sido un proceso también largo, de alguna manera. Sí, de años, es de años, no se puede de la noche a la mañana. A ver, tú dices problemas con otras religiones, problemas con otras religiones casi no hay, o sea, realmente lo que hay en este contexto es que uno tiene que estar claro, pues, y el monoteísmo es antagónico al politeísmo. O sea, Ujú. monoteísmo y politeísmo no pueden de alguna manera coexistir en la mente de una persona. O sea, eso no, eso es imposible, porque o sea, cualquier texto monoteísta, sea el Antiguo Testamento, sea el Nuevo Testamento, sea cualquier otro libro de cualquier otra religión monoteísta, es completa, total y absolutamente contrario a cualquier otra cultura de cualquier otro dios, o de cualquier otros dioses, ¿no? Porque, o sea, es que todos te dicen lo mismo. Los monoteísmos siempre, el fundamento del monoteísmo es que hay un solo dios y que ese dios es verdadero.
y que ese libro, porque son religiones del libro, y que ese libro es una verdad revelada e incuestionable. Entonces, eso lo hace completa, total y absolutamente incompatible con cualquier otra Claro, tradición claro, claro, claro. politeísta. Mientras que las tradiciones politeístas sí pueden coexistir en una misma persona, en una misma comunidad, sin problema. O sea, por ejemplo, si tú, como español, vas a la India y visitas a un brahman de estos que está en un templo, y él interactúa contigo, él te pregunta dónde eres, de España, ¿qué Dios adoran allí? Y tú dices, adoran a Jesucristo y a la Virgen. Y entonces él te va a decir, ya, pásamelos y los pongo aquí en mi altar y va a estar al lado de Shiva, de Kali, de todos los demás, ¿me entiendes? Porque claro, para Sí, la sí. mentalidad del hindú, aparte que quiere venderte, ¿no? Quiere venderte cosas. Pero Sí. para la mentalidad del hindú, eh, o sea, los dioses no hay guerra entre dioses, ¿eh? Y sincretizan las cosas, sincretizan los elementos. Entonces, Vale, vale, eh, vale. por ejemplo, como insisto, si yo fuera a la India o si yo fuera a Japón, pues yo encantado de participar en los rituales que hacen allí a sus dioses. O sea, tu mentalidad ya está completamente, de alguna manera, está cambiada, ¿no? O sea, tus ideas ya no tienen, el germen ya está prácticamente muerto, el germen cristiano. Yo creo que de alguna manera puede que esté muerto del todo, pero probablemente el afán polemista, eh, la vehemencia que quizás puede haber en algunas de mis formas, quizás tiene algo que ver también con eso. O sea, puede que quizás esté muerto en esencia, pero quizás en la forma todavía queda una sombra de O sea, no, o sea, ese... tú crees que la parte que tú crees que es negativa de ti proviene del cristianismo. Ujú, exactamente. Exactamente. Por ejemplo, Curioso. cuando hay un debate, hay una cosa así, y yo quiero hacer valer mi punto de vista por encima del de otro, me recuerdo a mí mismo cuando en el pasado, hace muchos años atrás, debatía con un evangélico, ¿no? Ah. O O sea, los famosos concilios, ¿no? Que se pegaban ahí los obispos, esas cosas, ¿no? sí, sí, exactamente, Bueno, exactamente. vale, pues quería hablar una cosa que has dicho ahora, el tema del polemismo, ¿no? Porque Mm. en cuanto a la historia y las personas que rodean el fenómeno academicista, divulgativo histórico, en chats, en foros, pues te gusta polemizar. Eres una persona inteligente que sabe el efecto de estas acciones, ¿no? De estas palabras. Entonces, más o menos nos has dado ciertas pistas, pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que pretendes conseguir? Unos dicen que llamar la atención para tener más suscriptores, otros dicen que es por ego, otros porque te aburres en el trabajo, otros porque das por saco al discurso cristiano, otros por verdadera convicción. El caso es que es por aquí por el que surgen los problemas y los roces con otras personas, ¿no? Mira, yo creo que hay un poco de todo. Porque efectivamente cuando yo estoy aquí en la casa y estoy creando contenido, no estoy participando en chat de ningún tipo. Pero cuando estoy en el trabajo, que estoy aburrido, más aburrido que no sé, que una ostra fuera del mar, o sea, una cosa así, ahí sí es donde me entretiene un poco, ¿no? Porque también me entretienen las reacciones de cierta gente. eh, que también ellos reaccionan con ego, ojo. Eso también Sí, es sí, interesante. claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, en particular, una de las cosas que a mí, digamos, que o sea, como yo evalúo este tema, evidentemente me gusta definirme, ¿no? Definirme en cuanto a una mentalidad grecorromana que da continuidad a Celso, a Juliano y a todos estos autores antiguos que hacían básicamente lo mismo en la antigüedad tardía. Ahora, también está el tema de, de poner sobre la mesa discusiones que la academia ha considerado ya zanjados. O sea, porque, por ejemplo, la academia no discute tanto el tema del impacto negativo que pudiera tener el cristianismo en la cultura romana como tal. Se centran en otras cosas, ¿no? Dicen, no, lo que pasa es que, bueno, Constantino no se convirtió, sino tal, y todo este tipo de cosas, que son más conciliadores, y que está muy bien, porque claro, es una forma. Lo que pasa es que hay un sesgo allí por parte del cristianismo, porque
la universidad, por más que sea, es un invento de la Europa medieval cristiana. Entonces, aunque muchos académicos sean escépticos o sean ateos, tienen de alguna manera ese compromiso bueno, de valorar el mundo cristiano, y porque en definitiva quizás hay gente que se siente cómoda con el mundo cristiano y con el mundo posmoderno tal y cual como está. Hombre, también es verdad que no sé cuándo. Sí, puede que fuera Carlos de Miguel con el que dijo esto. Y el tema de Constantino, porque no sé quién le preguntó, sí, que Constantino parecía como que a pesar de los combates que había ganado, de las batallas, de todo lo que había conseguido, que consiguió reunificar en su persona, tal y cual, que era una figura que se podía, ya sé que para ti no, pero en muchos niveles se podía comparar con Augusto, ¿no? Una refundación de todo, ¿no? De una manera distinta, cambió la capital a Constantinopla, etcétera, ¿no? Bueno, de alguna manera hizo muchas cosas, ¿no? Claro, que parece como que ahora, o sea, la figura de Constantino está vista como no es tan importante como la de Augusto, ¿no? Y dijo que a lo mejor también hay historiadores de diferentes épocas, ¿vale? Épocas romanticistas, ¿no? De épocas más del siglo XIX, siglo XVIII, que a lo mejor empezaron a valorar más el tema bueno, en poner más énfasis en el tema grecorromano, ¿vale? De las bondades de todo lo que habían conseguido, y que Constantino simbolizaba un poco lo que dices tú, ¿no? Esa tendencia hacia lo medieval, hacia lo tal, ¿no? O sea, que también Constantino, también el cristianismo, no te creas, que también da parte de los academicistas, fue un poco denostado de alguna manera. Sí, bueno, para mí eso de que Constantino y Augusto sean comparados de alguna manera me parece una aberración, como seguramente le hubiese parecido a cualquier senador romano de la época de Constantino cuando se enteró que este hijo de esclava quería cambiar la capital a Constantinopla, a Bizancio, ¿no? Porque muchas veces la gente me dice, no, pero es que tienes un sesgo allí, ya, pero es el mismo, y no es que sea un sesgo, ¿cómo es que se dice esta? No es un presentismo, sino que más bien es un pensamiento contemporáneo a la época del propio Constantino, que mucha gente estaba opuesta a lo que él quería hacer, pero no podía hacer nada porque él tenía el poder militar. Entonces, claro, efectivamente Constantino representa cómo el mundo se perfila hacia el medioevo. Sí, sí, no, por eso, a ver, a ver, evidentemente es tu parecer, es el parecer que tienen algunas personas, otras piensan otra cosa, pero por eso que te quería decir que Constantino no está tan sumamente valorado, ¿vale? Y fíjate que tiene fuentes favorables y muy favorables, ¿vale? O sea que por eso que también allí podemos decir que el Constantino cristiano está un poco por debajo lo han considerado un poco por debajo de Augusto, ¿vale? A pesar de que los comparan siempre, ¿vale? Yo creo que eso es aparente, porque en el fondo mucha gente todavía sigue valorando demasiado a Constantino y considerando que las acciones que él tomó eran buenas, ¿no? Para el imperio en su conjunto. Pudieron ser buenas para su gobierno, ¿no? Como eso de cargarse a sus familiares, ¿no? El fratricidio. Pero más allá de eso, no fueron buenos para la idea de Roma como tal, para la idea de Sí, Roma de claro, Augusto. claro, a ver, la idea se supone que Roma en principio se hizo grande también porque los dioses lo quisieron, ¿no? Porque los dioses ayudaron, lo quisieron y Roma también era grande por eso. Entonces, digamos que al ensalzar una religión así, yo creo que tú también entiendes como pagano que eso también ayudó y todo lo que fue sucediendo antes, ¿vale? Que después se fueron separando un poquito de ese paganismo. em, pues bueno, un poco también los dioses abandonaron un poco a Roma, ¿no? De alguna manera, al esto y todo pues fue, o sea, me intento meterme un poco en la mentalidad de lo que también puedes ver un poco tú sobre eso, ¿no? Mm. Desde mi punto de vista, lo que ocurre es que los hombres cometen acciones impías, empezando por los mismos gobernantes, ¿no? Porque los gobernantes tienen que, vamos, el emperador también tenía muchas veces el cargo del pontífice máximo, o sea, tenía que velar por la integridad del culto de los templos, de la restauración de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos que el poder se va y descuida los templos, descuida a los dioses, o sea, los dioses no van a hacer nada por sostener a quien no se quiere sostener a sí mismo.
Y hay textos de apologetas cristianos del mundo tardío que tú notas en ellos, bueno, no tardío, también del Principado, que tú notas en ellos que hay una idea de que Roma es el mundo, ¿no? El Imperio Romano es el mundo. Entonces el mundo tiene que acabarse para que venga Cristo otra vez. Vale, entiendo, sí. Ese pensamiento está muy en el fondo de la mentalidad de estos apologetas y obviamente se transmitían a su horda, ¿no? De gente energúmena que después iba a derribar esculturas y a atacar a los cultores de los antiguos dioses. Sí, bueno, es famoso el libro, ¿cómo se llama? El de la Edad de la Penumbra, ¿no? Que habla también sobre todo esto. No me acuerdo de la autora, es una mujer, Catherine pero Nixon. eso, exacto, exacto, exacto. Sí, sí, Claro, pero sí. no solamente Catherine Nixon, también tienes a Jonathan Kirsch, ¿no? De Dios contra los dioses, tienes también a los autores antiguos, porque, insisto, hay gente que acusa esta idea de presentista, pero si tú lees a Miano Marcelino o a Sósimo, eso no es presentismo, eso fueron escritores de aquella época, que lo vivieron, que lo vieron. Sí, Entonces, sí, 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 sí. básicamente, lo que hacemos algunos de nosotros es rescatar esa parte de la historia que está denostada por sesgo. Pero claro, tú fíjate con el libro de Catherine Nixon. El libro de Catherine Nixon dicen que es sesgado. Ya, muy bien. Pero ¿cuál de las cosas que dice ella están inventadas? Ujú. ¿Cuál de todos los tópicos o de los eventos que ella narra son ficciones? Ninguno. O sea, todo está documentado en fuentes cristianas y fuentes adversas, no paganas. Todos coinciden en que, bueno, unos querían cargarse a los otros porque los consideraban paganos, los otros trataban de preservar si no podían hacerlo, y el poder imperial había abandonado los templos, había dejado de hacer sacrificios, habían grupos armados que iban y destruían un templo, mataban a los sacerdotes. Está el código Teodosio, ¿no? Que básicamente es contra la herejía y contra otras cosas. Pero también está el paganismo, porque el paganismo lo llama como una locura, ¿no? Entonces imagínate, todos los paganos somos locos desde el punto de vista cristiano. Entonces, claro, muchos académicos actuales acusan un sesgo en los que reivindicamos el paganismo, pero no se dan cuenta que ellos han estado por siglos manteniendo el paradigma del sesgo cristiano. Sí, 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 entiendo, entiendo. Sí, claro, ahí es donde realmente pues ahí es donde realmente generas la polémica, ¿no? Cuando tú me empiezas a decir, bueno, claro, tú también podías callarte y no decir nada y que aquí no pasa nada o decirlo con otras Claro, pero es palabras, que eso pero es lo que haría un cristiano. Es que, mira, ellos tienen que seguir a su señor, y su señor, ¿qué hizo? Dijo que poner otra mejilla, ¿no? Pero yo no comparto esos valores, o sea, yo no puedo poner la otra mejilla. Yo tengo que debatir el claro, argumento. sí, 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 sí. Lo que pasa es que a veces eres muy, cuando debates estos argumentos, pues eso, dices alguna palabra más salida de tono, tal, el hijo de pantera, el tal, no sé qué. Entonces, claro, hay, hay personas que aunque no profesen eso, es como que les estás hiriendo algo pues que hace su padre, hace su madre, hace su esposa, hace tal. Entonces ellos pues, yo qué sé, pues se sienten ofendidos, ¿no? Me imagino Claro, que es la lo que intención, quieres provocar, eso es lo que quieres hacer. la intención no es ofender como tal. Yo ataco la idea, no ataco a la persona. ¿Eh? O sea, Sí, 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 eso es así, eso es así. mi madre es excelente persona, pero tiene una doctrina de mierda. Y ella lo sabe, o sea, yo en su momento se lo dije, mira, yo te quiero mucho y te valoro y te amo tal y cual, pero esto nos hace incompatibles, o sea, porque tú consideras que yo estoy errado, que estoy pecando y que tengo que dejar de hacerlo. Yo no voy a dejar de hacerlo. Entonces tenemos una lucha eh, permanente a menos que tú depongas y no estés ahí insistiendo en que yo deje de hacer las cosas que se supone que estoy haciendo, ¿no? Que Ya, digamos, supuestamente ya, para ti ya, son malas. digamos que tú a ti te gustaría que tu madre pues no Bueno, ya, tuvieras a esto, pero ella sí que a lo mejor intentaría evangelizarte de nuevo, pero tú no. Tú, claro, pues, pero eso es hace años, ¿eh? Hace años. O sea, ya, ya no. Ya eso ya, ya, ya. ella claudicó, ¿no? Ya no lo intenta. Vale.
pero lo puse como ejemplo, porque claro, tú me Mm. mencionas de que quizás la gente se ofende porque se acuerda de su abuelita, ¿no? Prendiéndole velas a la Virgen, o de su madre haciendo esto, aquello, lo otro, o de rezando, o regalándole un O crucifijo. bueno, o con tradiciones que ellos tengan en su pueblo, que la gente tenga en su pueblo, que tengan su, yo qué sé, con ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pero es que el ataque, ahí siempre tienen que tener presente esto, el ataque va a la idea, no a la persona, ¿eh? Porque seguramente yo los conozco, comparto con ellos y son excelentes personas, ¿me entiendes? Yo tengo, o sea, la gran mayoría de mis amistades son católicos, ¿ves? No te queda otra. O sea, Básicamente, a ver, que lo conoces personalmente, ¿eh? O sea, a ver, es que sería complicado. no, no es que no me quede otra, sino que en el fondo son buenas personas, ¿me entiendes? Y también porque yo no quiero convertirlos. Entonces, por lo general, el tema religioso no es un tema que surja, Vale, ya ¿ves? entiendo. Ujú. A menos que Sí, sea sí, una sí, sí. fecha como Navidad o algo así, que ahí ya eh, algunos me hacen la broma y tal, y yo no, pero esto es una ridiculez, porque mira, aquí haciendo un pino con nieve y aquí en Chile hay 40 grados de calor. O sea, y además eso artificial, ¿no? Ese pino y esa nieve artificial de plástico, en fin. Bueno, Pero ese es el tema. Y yo una vez lo comentaba con tu gente, Jesús, que em, de todos los grupos cristianos con el que mejor uno puede interactuar son precisamente los católicos, porque los católicos tuvieron un renacimiento, cosa que no tuvieron los alemanes. Es lo que dice Nietzsche. Nietzsche dice, culpa amargamente a los alemanes, creo que es en la Gaia Ciencia, si no me equivoco, él culpa a los alemanes de que acabaron con el renacimiento, porque cuando estaba el renacimiento en pleno auge, ellos se pusieron con su tontería de la reforma, y entonces luego surgió también el radicalismo católico de la contrarreforma, y bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, se sí. perdió ese Mm. ímpetu. Y luego, fíjate, después los alemanes luchan contra Napoleón, que Napoleón es ese otro gran héroe del mundo mediterráneo, que es muy paganizante en su escultura, en su arte, y respira profundo. No, 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 a mí, no, a mí no me afecta, no, hombre, a ver, es algo que pasó hace tantísimo tiempo. Sí que es verdad que trajo consecuencias a nivel político y tal, porque las trajo, pero para unos positivas, ¿no? Ahí están los afrancesados, los más, digamos, con las tradiciones un poco más arcaicas, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente no me afecta. Napoleón fue lo que fue, los franceses en general lo adoran, ¿vale? Y los ingleses, pues, pues Bueno, acabaron con él, habrá acabaron con él. algún, habrá algún francés por ahí apátrida de estos que se pintan Bueno, el seguro, pelo, no sé, que no le guste, ¿no? seguro. Napoleón, porque siempre hay polémica con Napoleón. Pero, y bueno, los ingleses, fíjate que eso es algo muy curioso. Se lo cargan en aquella época, pero la mayoría de los admiradores de Napoleón así fervientes a saco son ingleses hoy en día. ¿Mm? Hay muchos ingleses que lo ¿Mm? admiran. Sí, 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 sí. Hay un Bueno, poco de honor. sí, bueno, no, a ver, ya sabes que a nosotros Inglaterra, ya sé que a ti no, pero Inglaterra es un país muy bonito, es precioso. Los ingleses, pues bueno, nosotros no tuvimos ninguna experiencia negativa y eso que los ingleses tienen mucha fama de tirados y tal, no sé qué. Es un país donde hay muchas libertades, ¿vale? Muchísimas libertades, a diferencia de otros países. Por ejemplo, en el tema de la numismática, pues hay muchas más libertades. La propiedad privada se respeta muchísimo más. Pero bueno, va a gustos colores, ¿no? Así Bueno, que bueno, sí. respecto a este tema, a mí lo que no me gusta de Inglaterra es su política exterior, básicamente. Ujú, Pero como lo mismo que aplica para los católicos, pues, o sea, así como hay mucha gente maravillosa, o la gran mayoría son maravillosos, también pasa lo mismo con los ingleses. Yo también tengo trato con ingleses, hablo con ellos y tal, tengo que usar traductor y tal, y es gente muy maja, como dicen allá en España. Pero a mí Inglaterra particularmente no es un país que me llame la atención, solamente me llama la atención el British y las ruinas romanas que tengan y poco más que eso. vale, bueno, oye, pues vamos a pasar si quieres al tema bueno, pues de tu proyecto, ¿no? Que es grecorromano y Total War, ¿no? Aquí se mezclan, claro, porque es un concepto
diferente, ¿no? Imagino, tú lo que querías hacer es un concepto diferente, no solamente únicamente videojuegos, no sé cómo empezaste exactamente, no solamente videojuegos de estrategia, sino mezclando un poco también tu otra gran pasión, que es la historia antigua y bueno, también el paganismo, ¿por qué no? Y hablar con gente relacionada con todo esto, ¿no? ¿Desde hace cuánto estás con esto y qué es lo que querías hacer en un principio? ¿Y qué es lo que os ha convertido? Ya, bueno, en un principio, o sea, bueno, vamos al origen de todo. El origen de todo es que a mí desde muy niño me gustan mucho los videojuegos. Yo empecé a jugar Age of Empires, empecé a jugar también el Empire Heart, eh, y por ahí, por el año 2005, 2006 más o menos, descubrí Total War Rome 1. Pero antes ya había visto Total War, solamente que no sabía qué era. Eso fue muy, Ujú. muy curioso, porque tú recordarás que antes History Channel, cuando era un canal de historia, ahora no lo es, ahora es de ovnis y estupideces, Sí, sí, pero, sí. pero cuando era canal de historia, allí subían un documental de media hora que se llamaba Batallas Decisivas y se animaba todo con Total War Rome 1. Ah, Y de hecho comenzaba así como que con la tecnología de los videojuegos podremos ver un campo de batalla como quisieron verlo los generales, algo así era, ¿no? sí, sí, Y sí, sí. recreaban los movimientos de las tropas, la gran densidad de soldados que se movían en estas batallas inmensas. Había episodios de Kadesh, de Adrianópolis, Farsalia, las de Boudica, o sea, había de todo. Alejandro también incluso, y Aníbal. Bueno, total que me fascinó el juego, pero no sabía qué juego era y ellos tampoco lo decían. Y cuando lo descubrí finalmente, que fue por ahí por 2000, 2005, 2006, me envicié, pues me envicié al Total War. Dejé de jugar todos los otros juegos que jugaba, o sea, a ese nivel. O sea, que ya los demás no me reportaban ninguna Pero bueno, satisfacción. pero tú sobre todo eras de juego de estrategia, ¿no? O sea, Sí, vale, vale. sí, lo que pasa es que los juegos, a mí también me gustaban los juegos de disparos, pero tenía muchos problemas con mi madre en aquella época, porque yo era menor de edad todavía. O sea, para Vale, ella eso era violencia. Jehová odia al que odia Jehová sí. odia al que ama la violencia, entonces yo no podía violencia. Pero Y bueno, dirigir ejércitos sí. Ah, lo que pasa es que a su modo de ver no lo entendía, pero con Total War vale. también hubo un problema, porque yo, o sea, lo que pasa es que yo también he sido un maldito manipulador, porque yo le decía a ella que en Age of Empires yo hacía ciudades, ¿no? Obviamente había Ah, batalla y tal, vale. pero yo decía, yo hacía ciudades. Ella miraba la pantalla y veía ciudades y, ok, ya está haciendo ciudades. Pero de repente cuando vio Total War, que yo estaba ya adolescente y vio que eran ejércitos gigantes y tal, me decía, tú antes hacías ciudades, ahora con esos ejércitos ahí y tal. Y ya como yo estaba, lo que pasa es que en la adolescencia, mi madre y mis hermanas me trataron de joder bastante con el tema de la música heavy metal, y no Ujú. pudieron. Entonces ya ahí como que fueron aflojando y como que ya no querían, no quería meterse tanto en ciertos asuntos. Todavía me destruyó algún libro y demás, pero trataba de no meterse tanto tan a saco, como si lo hacía cuando yo era más niño. Y Total War, bueno, yo lo empecé a jugar en aquel entonces. Aprendí mucho en base al juego porque yo iba jugando, iba leyendo autores clásicos, entonces era algo genial. Recuerdo que en aquel entonces no tenía una PC tan potente como la que tengo ahora y las pantallas de carga tardaban muchísimo, entonces yo estaba así al lado con Hesiodo, con Virgilio y me ponía a leer mientras jugaba. Y como desapareció el documental de Batallas Decisivas, yo siempre tenía las ganas de hacer, de recrear batallas con el juego y hacer como algún tipo de documental. O sea, lo que yo quería ver era eso. Vale, Em, vale. pero en aquellos años yo no sabía muy bien cómo se hacía y no tenía mucha idea de manejar programas y ese tipo de cosas. Ya muchos años más acá, en torno al año 2017, ahí fue cuando yo empecé a consumir bastante YouTube, precisamente porque trabajaba de noche y entonces me ponía a ver muchos videos durante la noche, durante las 12 horas de trabajo que tenía. Y Ujú. ahí fue donde conocí los canales de Mayor Sete, de Hugo Tester, bueno, y otros por ahí que ya que no voy a mencionar, pero bueno, ellos los dos más grandes que los conocí. Yo Ujú. me daba cuenta cómo jugaban estos títulos y comentaban cosas históricas. Pero, claro, ahora son amigos, ¿no? Ellos no manejan la historia como yo la manejo. Entonces, yo siempre tenía la idea de que yo podía
aportar algo diferente en base a mi conocimiento histórico, Ajá. que ya para ese entonces estaba bien formado. No obstante, entre 2017 y 2018 yo tuve un bajón con respecto a mi valoración del mundo, porque veía el mundo sumido en la más absoluta, ruinosa y terrible decadencia, Ujú. cuando aquí en Chile trajeron una exposición de Roma, de los museos vaticanos, y la guía que iba por el museo y explicaba las cosas, hablaba, no sé, de las putas en Roma, Ah, bueno, de... bueno, los clichés, ¿no? Claro. Mm. Y entonces, y yo así como, bueno, pero tienes ahí a Augusto, tienes allá a Trajano, tienes parte de la columna Trajana aquí, o sea, hay tantas cosas gloriosas, épicas de las que hablar, y esto están hablando de los mugrosos de Roma. Entonces, digamos que me desanimé bastante con todo con el público, con lo que le interesaba al público. Yo decía, coño, yo interesándome en los temas más épicos, más gloriosos, más profundos, y a la plebe lo que le interesa son las Sí. posiciones sexuales que se hacían en Pompeya, por ejemplo, ¿no? Mm, mm. Entonces ahí fue donde, porque yo soy muy como Augusto, tú sabes, yo soy así muy, como, muy mojigato, ¿no? Muy cubierto y tal. Me interesa la idea de un imperio de moral y no lo contrario, no la parte sórdida de Roma. Entonces, Ujú. yo pasé como un año sin hacer nada y solamente escribía e investigaba para mí. Y en 2018 fue cuando me abrí el canal. O sea, como que lo estuve pensando unos cuantos días y como la idea me gustó, entonces lo abrí de una. Y comencé haciendo campañas de Total War Rome 2 y yo no quería solamente hacer campañas, sino que también quería hacer videos documentales, pero claro, estaba en un proceso de aprendizaje. Entonces los primeros videos históricos que hice, históricos puros, eran básicamente narraciones con una imagen y ya en pantalla. Ya luego fui aprendiendo un poco más y empecé a meterle escenas de pocos segundos de batalla, es como una composición, o sea, tú vas Sí, sí, colocando sí, sí. pocos Mm. segundos de cada cosa hasta que tienes ya una recreación de la batalla, porque recrear la batalla 100% es imposible con los ordenadores que tenemos y también por los números de tropas que hay. Entonces, hay que hacer una composición de imágenes y de secuencias de video para poder hacer lo que hago actualmente, ¿no? Ujujú. Y bueno, la idea en principio funcionó bastante bien porque he ido creciendo. eh, y además de eso, se han incorporado otras ideas. O sea, porque en principio la idea era hablar de historia con el juego, usar el juego como una excusa para hablar de temas históricos. O sea, Y tú mientras jugabas, ¿no? Mientras juegas, hablas de, pues yo qué sé, pues la Legión tal. Pues mira, la Legión tal participó en tal, no sé qué, no sé cuántos. Y además, pues este general era un borracho y no sé qué, no sé cuántos. Yo qué sé, cosas así, ¿no? Hablar un poquito de... yo los temas sórdidos los evito, a menos que sean para Bueno, pero hombre, agregarle. Sí, por ejemplo, yo puedo decir que Antonio era un borracho y un mujeriego y tal, porque claro, es el enemigo que hay que darle caña. Pero porque claro, es lo que está en las fuentes clásicas, ¿no? Las fuentes clásicas sí, tienen sí, 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 ese sí, sí, manejo sí, sí, de sí. esos temas. Mm. Claro, en un principio yo incluso me preparaba en las primeras campañas, no, esas ya no existen, están todas en privadas en el canal, porque además la calidad del audio ha variado mucho, entonces si estoy de mala calidad, yo digo, coño, si alguien llega a mi canal por un video de esos viejos y escucha ese micrófono asqueroso que yo tenía, no se va a suscribir. En cambio, si escucha este, pues ya la cosa cambia. Claro, claro. Yo en aquel entonces me preparaba algún material, por ejemplo, hacía una campaña de los etruscos y tenía por ahí un par de libritos y un par de anotaciones y de repente en una pantalla de carga o otra cosa yo comentaba tal cosa, tal dato. Porque las campañas no son tan históricas, o sea, las campañas en Total War comienzan en un momento determinado histórico, pero luego ahí pasa cualquier cosa. O sea, ahí, por ejemplo, los gisenos conquistan toda Britania y se expanden por Germania y tú te quedas Sí, flipando, ¿no? bueno, claro, es un juego que puede pasar cualquier cosa, evidentemente. Sí, sí, pero Sí, bueno, quien hace estos juegos también tiene que tener un conocimiento, porque tú habrás descubierto errores, ¿no? Imagino. Tiene que tener un conocimiento exhaustivo, documentado de todas estas batallas, de todos estos, no sé, porque yo cuando veo tus vídeos digo, madre mía, qué maravilla, pero si es que los mapas, el tal, las narraciones que hace el juego, yo digo, hostia, esto es increíble. Yo cuando lo veo digo, madre mía. ellos han ido de menos a más. Tú piensas que en el Rome 1, la facción de los íberos, porque era una facción para toda Iberia, como no estaba la división de tribus,
En el Rome 1 de 2004, si no me equivoco, o 2002, no recuerdo bien el año que salió. La cosa es que en ese juego había, ¿sabes? El cliché de los españoles, los toros, ¿no? Bueno, habían unos guerreros toros, que eso no existe, eso es una locura, que se lo hicieron ahí Mm, porque, bueno, mm. que con calzador. Y luego en el Medieval 2, tampoco pusieron, no pusieron los reinos de España, las Sí, Navarra, León, sí. sino que ponen a España, ponen con capital Madrid y Pamplona, en vez de colocar ahí, qué sé yo, Reino de Navarra, se lo van a Portugal. O sea, era como Sí, sí, que sí, 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 extraño, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Detalles así, ¿no? Detalles de ese tipo. Ya luego salió Total War Empire y ahí las cosas eran más acordes a la historia. Después salió Napoleón. Napoleón tiene un apartado narrativo muy bueno. Y después sale el Rome 2 y el Rome 2 ya tiene un trabajo histórico bastante, bastante grande porque, bueno, tiene un mapa bien descrito de todo lo que es el Imperio Romano, tiene además de eso, bueno, el Imperio Romano y más allá, ¿no? Porque el mapa, por ejemplo, se extiende completamente a las Islas Británicas, el sur de Escandinavia y sigue hasta la zona esteparia y luego baja hacia la zona de lo que actualmente sería Pakistán, ¿no? Lo que Sí, es sí, sí, Bactria, sí, 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 sí. Turquía. Sí, 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 sí. Y bueno, la parte de Arabia y el norte de África, o sea, ese es el mapa que hay. Las unidades están muy bien hechas. Hay algunos detalles, ¿no? Pero esos detalles siempre con mod se corrigen. Pero en definitiva es una excelente plataforma para llamar la atención, para ilustrar batallas masivas, porque de eso trata el juego, o sea, de batallas masivas. Y el apartado sandbox es lo que hace que ocurran locuras, ¿no? De que los vicenos conquisten Germania y cosas así. Sí, sí, claro. Pero, pero eso ya es un tema menor, ¿no? El Ujú. contexto histórico siempre está bien, bien puesto. Te colocan una campaña que comienza en el 270, aparece Pirro por ahí, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo en la campaña esta del Rise of the Republic, la auge de la República, está Marco Furio Camilo y todo gira en torno a Breno, a la invasión y cómo Marco Claro. Furio Camilo usa la República. De tal manera que te da el pretexto para hablar de historia y a mí en los directos que hago la gente me pregunta cosas de historia. Yo trato de moderar siempre y los moderadores también, moderadores son pretorianos, tratan de regular también que los comentarios vayan acorde al tema. O sea, no es que yo voy a estar ahí con Rome 2 y me van a preguntar a mí, mira, ¿por qué a Rome le decían solo el desierto? No, eso es off topic, eso qué coño tiene que ver con lo que estamos haciendo Vale, aquí. vale, 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 vale. Sí, sí. Bueno, y luego lo demás, y ya, ya vamos terminando con esto, lo que rodea al tema de los videojuegos, porque no solo son videojuegos, también hay miguitas de entrevistas, hay miguitas bueno, pues que tú narras también, haces directos respondiendo preguntas, lees clásicos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, la idea de hacer entrevistas comenzó, si no me equivoco, durante la pandemia, porque, claro, había mucha gente que estaba muy disponible, estaba muy aburridos en casa, haciendo canales, incluso algunos muy buenos, y además yo quería que la gente, que mi público, conociera otros puntos de vista diferentes a los míos. O sea, por ejemplo, yo tengo una opinión de los persas que para mí son el enemigo absoluto, y bueno, me invité a una experta en mundo persa para que hablara de los persas y diera su punto de vista, ¿no? Que es el punto de vista del otro lado. Ujú. O sea, eso no, o sea, el hecho de que yo traiga a una gente con una postura diferente a la mía no quiere decir que yo voy a cambiar la mía, sino que sencillamente mostrarle a la gente, mira, esto es lo que hay, ¿no? O sea, yo tengo mi postura que va más pegada a las fuentes clásicas antiguas grecorromanas, con sus sesgos y con su luz y su sombra, y hay Ujú. otra gente que es académica, que contempla estos otros aspectos de la realidad o del análisis histórico. Y bueno, en ese devenir han surgido grandes amigos, como puede ser el doctor Marco Almanza, que lo he tenido muchísimas veces en el canal, que él es experto en historia de Roma antigua, y así, bueno, una pleyada de académicos, divulgadores, he conocido mucha gente también muy, muy interesante, y por lo menos ahí también gente que se parece mucho a mí en cuanto al pensamiento, como puede ser Dennis de Forgotten Heroes, o sea, tiene Ujú. Ujú. también una mentalidad pagana muy cercana a la mía en muchos aspectos. Ujú. Entonces, esa es la idea, ¿no? Del hacer entrevistas, charlas y conocer yo y dar a conocer a otra gente el trabajo de estos divulgadores, Bueno, claro, historiadores. y además, sí, sí, y además, por ejemplo, a mí el tema de los videojuegos es lo que menos me atrae,
pero en cambio lo que son las charlas, las entrevistas y todo esto, pues me gustan mucho. Entonces también de esa manera te abres a más gente que se suscriben, e incluso alguno pues puede decir, anda, qué juego más chulo, pues tal, ¿no? O sea, y lo contrario, hay gente que solamente le gustan las batallas, pero se va aficionando poquito a poquito más a la historia y va viendo, ¿no? O sea, está muy bien, o sea, puedes enganchar por las dos maneras. Yo, por ejemplo, con la numismática y la historia, pues un poquito no es lo mismo porque evidentemente no tiene tanto mercado como el videojuego. Pero bueno, pero también juega un poco con eso, ¿no? No me cierro a la numismática, no me cierro a la historia porque la historia es una cosa muy trillada, la numismática igual está un poquito menos. Entonces, bueno, pues juego un poco con esas cosas que me gustan mucho, pues como a ti te gustan los videojuegos y la historia, pues igual, ¿no? Pero sí, la comparación de que tú tienes muchísimo más éxito y muchísimos más suscriptores. Y bueno, la verdad, si quieres decir alguna cosita más, porque ya vamos terminando. Sí, me gustaría agregar que el proyecto tiene 4 pilares. El pilar número 1, bueno, y precisamente que tú has dicho Grecorromano y Total War, es Grecorromano, Historia y Total War. Ah, bueno, El, perdón. el, Perdón. el- Tranquilo. El pilar número 1 es precisamente el tema del juego, Total War, o los juegos como un medio para enseñar historia, para divulgar historia y para que la gente sienta curiosidad por los clásicos. El siguiente pilar es utilizar el juego en videos documentales, que ya eso es un poco más serio y son videos que llevan mucho trabajo. El otro pilar que es el de las entrevistas y los directos con personas, que es lo que te definía antes, el tema de que la gente conociera y tal, Ujú. otros puntos de vista. Y el cuarto pilar, que es un pilar mucho más reciente, que es mi canal secundario, donde ahí subo otros juegos de otras temáticas y de otras cosas que también me gustan, como por ejemplo los juegos de disparos, temas de fantasía, Warhammer, eso. Eh, Vale. Así está actualmente el proyecto como tal. El canal secundario no lo tienes desde hace mucho, ¿verdad? Te lo creaste ¿hace cuánto te lo creaste el canal secundario? El canal secundario me lo creé, no me acuerdo si fue en 2020 o 2021. El tema es que el Creative Assembly, su fuerte siempre fue los videojuegos de estrategia de temas históricos, pero un tiempo para acá sacaron videojuegos de fantasía, o sea, basados en el universo de Warhammer. Y esos juegos tienen mucha demanda. No obstante, yo me resistí muchísimo tiempo a jugarlos, porque los consideraba tontos, básicamente. Pero claro, habían matices, habían cosas en esos juegos que me llamaban la atención, como por ejemplo la facción del Imperio. La facción del Imperio, Jesús, es como el Sacro Imperio Romano Germánico de la época del siglo XVI, sin Bueno, catolicismo. yo me imagino que es como, bueno, yo por el Warhammer y todo esto, ¿no? Sí, Es un poco basado en eso, ¿no? El Imperio es esa época de lo que dices tú, siglo XVI, 1500 y pico, ¿vale? sí. Y luego hay otras facciones que tienen otras características que, bueno, no entran en detalle porque nos alargaríamos demasiado porque es Ujú. un universo muy grande. Pero el punto es que habían pequeñas cosas que me traían, pero no me metía del todo porque sabía que era un coñazo tremendo el lore y todo lo demás. Y porque lo consideraba tonto. O sea, yo decía, coño, prefiero jugar Rome 2 con legiones romanas que sí existieron a jugar ahí con dragones. ¿Qué pasa? Que como yo soy creador de contenido verificado por Creative Assembly, pues ellos, a los creadores de contenido, nos dan los juegos. O sea, ellos van a sacar un juego y nos lo dan antes de que salga para que lo probemos, para que lo mostremos al público. Claro, claro. Tenemos la opción de no hacerlo. O sea, por ejemplo, si a mí un título no me gusta, a mí nada me obliga a jugarlo. Igualmente me lo van a dar. Pero no quería despreciarlo, ¿me entiendes? Yo sabía que inexorablemente me lo iban a dar el Warhammer 3. Y entonces yo, bueno, llegué y me compré el 2 y me compré el 1 y los probé, los estuve jugando, traté de entender el tema. Y cuando ya salió el 3 o cuando iba a salir que me lo dan, entonces ahí poquito a poquito fui creando una comunidad de los que se quedaron conmigo a pesar de los improperios que yo le había lanzado antes a esa parte de la Bueno, franquicia. pero te gusta. Ahora ya has cambiado, o sea, aunque sigas reticente con la fantasía, que esto es fantasía, pero que no pasó, que no es realidad, pero bueno, te gusta. Ahora sí, ahora me gusta. Y eso, por lo menos yo le comentaba a alguien ayer en vivo, ¿no? Porque justamente había surgido un inconveniente en el server de Discord. Yo le decía que
a este muchacho yo le decía, no juzgues a las personas por una idea o por un concepto o por algo que hayan hecho en un momento dado, porque de repente pasan meses y cambia completamente su manera de pensar y de actuar respecto a cómo había pensado antes, ¿no? A menos que sea algo ya gordo, ¿no? Contra ti o no sé, que te caiga mal, ya es otro tema, fuera de discusión. Pero en este caso, lo decía también por mi punto de vista, porque mi punto de vista en 2020 sobre los Total War de fantasía era uno, y después de probarlo y después de jugarlo muchísimas horas, pues aprendí a disfrutarlo. Bueno, Y también tengo que... y documentarte sobre los enanitos, sobre los elfos, sobre los, eso, esa Claro, parte. pero allí se trampa, fíjate, porque no soy yo el que se documenta, sino que me documentan. Porque ahí la comunidad que ha surgido en torno al canal El Coromano Gameplays, Sí. me cuenta las cosas. O sea, yo pregunto directamente, digo, aquí yo no sé nada, aquí yo soy neófito. Ustedes saben, ustedes me dicen y yo veo, lo voy haciendo en el juego y de repente ensayo y error y tal. Entonces, esa faceta también es entretenida porque le da un poco más de voz al público. El público ahí es el que me enseña a mí. No es como en el otro canal que yo doy cátedra, ¿no? Con las fuentes de Dion Casio, Tito Livio, que me las sé muchas cosas de memoria, sino que ahí son ellos los que me aportan esa parte. Bueno, pues nada, oye, pues nada, con esto último dejamos esta interesantísima y entretenida también charla, que bueno, como siempre con Alex, podrá gustar a unos, a otros no, no se puede gustar a todo el mundo, eso es evidente, Alex lo tiene muy claro, pero también tiene claro que, oye, que él va a seguir con sus ideas, con su forma de pensar y tampoco hace daño a nadie en absoluto, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo dicho, Alex, encantado de que hayas estado aquí. Yo creo que me has contado muchas cosas. Yo te he entendido perfectamente todo lo que has explicado, toda la trayectoria. Espero que tú te hayas sentido también a gusto, ¿vale? Por cómo se ha llevado el programa, cómo te has sentido. Y nada, y lo dicho. Hasta, bueno, si quieres decir alguna cosa más. Y si no, pues ya nos despedimos, ¿vale? Bueno, que muchísimas gracias a toda tu audiencia por haber bueno, escuchado esto, cuánto fue una hora más o menos, ¿no? También invitarles a que se pasen por el canal y que ahí tiene una amplia variedad de contenidos que podrían interesarles, ¿no? Y respecto a, bueno, lo que tú dices, ¿no? Esa realidad de esa gente que tiene algunas opiniones respecto a algún debate mío que han visto en el pasado, pues aquí tienen un material para que entiendan un poco más el asunto, ¿no? En sí como tal, de por qué hay unas posturas de base. Y por supuesto también la parte en la que yo sé que no van a estar de acuerdo, que es el tema de los sesgos y eso, pero bueno, eso ya ellos harán su propia labor, ¿no? Para combatir los sesgos que tienen las fuentes clásicas, si es que los tienen, que yo todavía tengo algunas dudas al respecto de algunos casos, pero bueno, para eso estamos, ¿no? El Internet es muy grande, muy amplio, muy diverso y básicamente las ideas se colocan sobre la mesa y la gente sabrá entonces luego escoger con cuáles se queda y con cuáles no. Bueno, gracias, Jesús, por esta oportunidad de haber hablado aquí Ah, en tu canal. a ti, Alex, a ti, por supuesto. Venga, hasta el próximo programa.